El siguiente tema es uno de mis favoritos. Vamos a platicar sobre pensamientos obsesivos y pensamientos intrusivos. Entonces, si alguna vez has sentido esto, has identificado este síntoma o quieres simplemente reflexionar más sobre tu mente, quédate aquí. Vamos a platicar con Steffi Bayas y será un tema muy interesante. Hola, yo soy Mari Carmen Armenta. Escuché la tercera temporada del podcast de Desansiedad y creo que va a ser una plática muy a gusto. Hola, hola, ¿cómo están todos? Regresamos a la tercera temporada de Desansiedad. Yo soy Mari Carmen y el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante. Personalmente me gusta mucho este tema con Steffi Bayas. ¿Cómo estás, Steffi? Hola, Mari Carmen, qué gusto saludarte y estar en este podcast. Pues estoy muy contenta de saber que vamos a compartir este día acerca de los pensamientos, que pues me encanta mucho también el tema, así que sí, espero que sea muy fructífero para todos. Perfecto, Steffi. Bueno, como ya nos comentó ahorita Steffi, el tema es cómo puedo tratar mis pensamientos obsesivos. Y es un tema que normalmente no se habla mucho. A mí me parece que es un tema incluso tabú dentro del proceso de ansiedad. Entonces, creo que vamos a poder sacar mucha información sobre esto, ¿no? Y muy útil para los que están experimentando esto ahorita. Entonces, yo creo que primero es muy bueno empezar por la definición. ¿Qué es un pensamiento obsesivo? Bueno, yo le veo a los pensamientos obsesivos literalmente como un círculo, ¿no? Estos pensamientos están ahí constantemente dando vueltas y no solamente por un periodo corto. Esa es la diferencia de un pensamiento normal. Que un pensamiento obsesivo tiene un periodo largo, un periodo en donde constantemente estamos ahí tratando de darnos las vueltas y de dándole la importancia a algo que posiblemente no tenemos una respuesta porque no llegamos incluso a ver esa solución a algo que nos está pasando. Entonces, Okay. pues un pensamiento obsesivo en sí, creería yo que es una forma que nosotros tenemos para fijar nuestras ideas en algo, pero por un tiempo muy prolongado. Ok, es algún tipo entonces de pensamiento repetitivo y que también tiene un tema en específico para nosotros, ¿no? O puede ser aleatorio, puede ser cualquier tema o tiene que ser un miedo profundo. Bueno, yo creo que puede ser cualquier tema. Sí es verdad que a veces cuando es de alguna manera obsesivo, estamos ahí en una temática, pero también podemos divagar con varias. Entonces podrían ser varias o también puede ser una sola. Ok. ¿Y es una persona que tiene ansiedad, es más propensa a experimentar este tipo de pensamientos? Sí, por supuesto. Sobre Ok. todo porque la ansiedad nos hace correr constantemente, Sí. entonces ahí están nuestros pensamientos, pero a la manito. Entonces, lógicamente, sí, tiene muchísimo que ver. De hecho, yo también pasé por el proceso de ansiedad y sé lo Ok. difícil que es tratar de tener a ese pensamiento como normalmente se diría o vulgarmente amarrarlo a nosotros para decirlo ya, ya no más, ¿no? Pero a veces cometemos el error de en vez de soltar ese pensamiento, pues lo tenemos ahí junto a nosotros creyendo que es una forma de cómo controlar, ¿no? Claro, y creo que es pesado experimentarlo. Yo también atravesé por el proceso de ansiedad y justo yo contaba que una de las cosas más difíciles para mí eran los pensamientos obsesivos, porque a mí me pasó muy chica, entonces yo no tenía conocimiento de, a ver, estoy pensando esto, ¿no? Y reflexiono y me siento y esto es lo que está por mi mente, estas son las emociones, o sea, realmente no había conocimiento de mi parte, entonces era muy difícil para mí expresar, estoy pensando esto. ¿No? Y me invadían estos pensamientos y eran repetitivos, etcétera. Entonces, creo que sí hay una parte específica de dolor ante los pensamientos obsesivos. Y te iba a preguntar, Steffi, ¿es lo mismo un pensamiento obsesivo que un pensamiento intrusivo? Bueno, tiene relación, pero sí hay que reconocer que un pensamiento intrusivo incluso puede ser como un poquito menos de tiempo a diferencia de lo que es el obsesivo, ¿no? Ok. Porque como decíamos, el obsesivo sí tiene un tiempo muy prolongado, tanto así que ya sentimos ese malestar, o sea, ya no podemos, incluso el pensamiento mismo, creemos que ya estamos en peligro, que ya no vamos a poder lograr llegar a algo. En cambio, el Sí. intrusivo, pues puede llegar de una manera tan así, tan fugaz y quedarse un ratito, pero también puede irse. Entonces, el obsesivo, a diferencia, pues sí sería que tiene como ese
momento de sentirnos tan mal, de decir, no, ya no puedo, incluso llegamos a decir que ya estamos locos porque ese pensamiento está ahí, 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 entonces pues nos asustamos y es ahí donde toda nuestra alerta comienza y pues ahí empieza todo esto de la ansiedad, a sentirnos muchísimo más desesperados, entonces pues en realidad sí tiene su diferencia, es verdad que por ahí también tiene ciertas cositas que son semejantes, pero pues son términos por ahí ligados uno con el otro, pero sí es importante también identificarlos, porque a veces decimos, e incluso yo creo que la forma en cómo hablamos es la que también nos hace que nosotros nos asustemos aún más, porque decimos, tengo un pensamiento obsesivo y no sabemos qué es realmente el pensamiento obsesivo, o tengo un Así pensamiento es. intrusivo, tampoco sabemos qué es, incluso a veces nos confundimos, es que tengo un pensamiento negativo, pero todo el día estoy así, pero realmente no lo puedo definir bien. Y como decías, pues también tiene mucho que ver el conocimiento que tenemos. Si tuviéramos el conocimiento previo a, pues creo que la mayoría llevaríamos muy bien todos los procesos de ansiedad, porque en realidad, pues nosotros como no conocemos, ahí es donde nos asustamos. Justamente, creo que eso es lo importante y creo que también esa es la importancia de este proyecto, dar a conocer esta información, porque lo que pasa, y justo como dices, cuando no tienes información al respecto, te identificas con el pensamiento, entonces pasa como, ¿por qué estoy pensando esto? Es que ya enloquecí, ¿no? El pensamiento no para, lo traigo todo el día en la cabeza. Realmente llega a ser muy, muy angustiante. Yo creo que es uno de los síntomas de la ansiedad que son menos hablados y de los más angustiantes, a mi parecer. Recuerdo yo que dije, ok, esto es lo que me está pasando, ya un poco más adulta lo identifiqué y me sirvió muchísimo dejar de identificarme con estos pensamientos catastróficos, de miedo, ¿no? De la emoción, de la índole, de la emoción que yo estaba experimentando. Entonces, recuerdo que me sirvió dejarlo y también un poco bajar al cuerpo, que es uno de los primeros consejos de esa ansiedad, bajar al cuerpo y sentir las sensaciones corporales. Wow, a mí eso me cambió totalmente porque ya no estaba en la cabeza, ya sabía que era por alguna emoción corporal y genuinamente bajaba la intensidad de los pensamientos. Entonces, creo que es muy interesante el tema. Es que en realidad, pues no le tomamos tanta atención a las cosas que nos están sucediendo en nuestra vida. Como tú Sí. decías, esto de bajar a nuestro cuerpo, pues ahora recién lo estamos conociendo, porque antes para nosotros era, bueno, ¿y cómo lo hago? Pero ¿y cómo conecto con el cuerpo? Entonces ahora ya reconociendo que todos es un ser integral, entonces como que ya todo va dando más sentido. Entonces creo que incluso como tú decías, los pensamientos a veces se vuelven tan propios como que creemos que de verdad van a suceder tal cual. Incluso a veces llegamos a decir, no, pues es que lo que pensé sí o sí va a pasar, Se va a porque hacer. así me ha pasado muchas veces. Sí, 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 es un pensamiento común, creo, eso, a todos nos pasa, como es que si lo voy a si lo estoy pensando tanto, va a pasar, ¿no? Esta situación va a pasar porque la traigo en el pensamiento. Y la realidad es que no es así, o sea, también tenemos que quitarle un poco de poder al pensamiento y decir, es simplemente un pensamiento. Y ya. Exacto. Y es verdad que aumenta esta obsesión cuando tienes nivel de estrés muy elevado, ¿no? Yo ya lo confirmé en mí misma. Si sé que empiezo a estresarme y empieza a aumentar este pensamiento acelerado. Y sé que si busco mis momentos de relajación, pues bueno, también mi mente se va a calmar. Sí, a mí me pasaba algo igual con los pensamientos y era que yo trataba de pues pensar en negativo para que pase positivo, ¿no? Y esa era mi manera de actuar y sabía yo que de alguna otra manera pues eso estaba mal, ¿no? Porque yo lo iba creando. No Ok. era que el pensamiento hizo realidad, pero yo iba creando que lo negativo se haga positivo o viceversa, ¿no? Entonces, ya conociendo todo este proceso de la ansiedad, conociendo lo que nos puede pasar, lo que en realidad está pasando con nosotros, pues me di cuenta que nada más yo de ese pensamiento negativo, lo único que estaba haciendo era dando pasitos para que se conviertan en positivo, no que se haga realidad algo que de verdad no está pasando. Ok, padrísimo, Steffi. ¿Tú atravesaste este proceso muy chica? Sí, justamente a los 18 años Ok. esto pasó por que tuve un cambio de mi vida. Entonces, pues realmente al principio lo vi como algo muy difícil. Dije, yo incluso estaba en mi segundo semestre de mi carrera y dije, pues aquí se acabó todo, ¿no? Porque mis pensamientos estaban ahí todo alocados y yo decía, ¿y ahora y qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Y pues el pensamiento seguía ahí
y de alguna otra manera, después de unos añitos, me di cuenta y dije, wow, en realidad es como pues aprendemos en desansiedad que esto nos trae un mensaje. Y sin duda alguna, la ansiedad llegó a mi vida para estar aquí, para estar en desansiedad. Cuando yo entré acá al programa como tal, pues me sentí muy contenta porque dije, no todo está terminado como parece. Nada más son las cosas que tu mente te está diciendo, pero como decimos, no le creamos del 100%. Nuestra mente puede estar divagando de varias situaciones o de varias cosas que por ahí nos están preocupando o que incluso queremos lograr, pero pues ahí se retiene, ¿no? Entonces, pues yo creo que todo esto de los pensamientos igual me chocó un montón, pero realmente cuando conocemos lo que significa, lo que podemos hacer y cómo podemos actuar, todo es mucho más llevadero y ya nuestro proceso es mucho más natural. Totalmente. Y sabes qué también creo que a muchos nos pasa, ¿sabes? Y nos da pena también hablar sobre el tema, como ahorita estoy teniendo este momento mentalmente, mi cabeza no está parando y nos da pena. Y en realidad somos varios los que atravesamos por ese proceso. Yo diría que todos en algún punto lo conoceremos. Entonces, qué importante también adueñarnos de nuestra historia, de lo que nos está pasando y decir, sí, es esto y es normal. Y voy a atravesarlo de forma más amorosa o de forma pues un poquito más transitable, diría yo. Oye, Steffi, tenemos ahorita unas preguntas de la comunidad de Dale Alas a la Ansiedad. Entonces, ¿te parece si empezamos? La Sí, sí, primera claro. que ahorita nos preguntan es, ¿qué hace que un pensamiento se vuelva obsesivo? Bueno, en realidad se vuelve obsesivo por el hecho de que nuestras creencias están ahí presentes, ¿no? Hay algo que siempre está ahí y que la gente nos dice y es, tienes que pensar 2 o 3 veces antes de tomar la decisión. Entonces, ya de por sí esa creencia nos hizo que nosotros nos paralicemos ante la toma de decisiones. Incluso a veces necesitamos que el otro nos afirme de que sí estoy tomando la decisión correcta. O incluso también pasa que nosotros buscamos la perfección ante las cosas que nosotros queremos hacer y por eso se vuelve obsesivo, porque estoy pensando y pensando y digo, bueno, ¿y ahora y cómo lo voy a hacer? Y digo, bueno, esta sí puede ser la manera, pero también puedo tener esta otra muchísimo mejor y continúo así haciendo toda una largura de pensamientos y a la final no voy a llegar a nada, porque en realidad ese pensamiento lo único que está generando en mí es que yo no pueda tomar una decisión y que yo me ligue mucho a mis creencias y pues me quede ahí paralizado. Entonces creo que realmente todo esto viene de las creencias, viene de la forma en cómo nosotros tratamos de llegar hacia los demás y pues también viene como de esa manera de la confianza que tenemos de nosotros. Por eso yo siempre digo que es súper importante y es lo que más he aprendido a trabajar en el amor propio, a Ok. trabajar en el autoconocimiento, en el autoconcepto, porque a partir de ahí nuestros pensamientos también comienzan a pues tomar sentido. Ya no comienzo a pensar lo que posiblemente puede pasar, sino comienzo a pensar lo que en realidad está pasando, conectando con el presente, que es lo que hemos aprendido también en desansiedad. Ok, conectando con el ahora. Y también es verdad que este mecanismo mental es una forma de protección, ¿cierto? O sea, en Sí, realidad, ¿no? Y no deberíamos de pelear con esto. Nuestro cuerpo está haciendo lo necesario, es increíble cómo funciona. Entonces hay algo que está haciendo que tengas este mecanismo mental que en realidad te está protegiendo de sentir un dolor profundo. Entonces a mí me sirvió mucho verlo de esa forma. Yo genuinamente experimenté un antes y un después a través de eso. Y creo que fue muy, muy, muy útil. Y mira, la última pregunta que tenemos también de la comunidad sería, ¿están relacionados estos pensamientos obsesivos al trastorno obsesivo compulsivo? pues sí, sí, sí está relacionado, ya que el TOC se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados. Entonces, estos pensamientos, pues sí, incluso provocan esos comportamientos repetitivos, que a eso pues ya lo llamaríamos compulsión, pero sí tiene mucha relación. Entonces, es súper importante aprender primero a identificarlos. Entonces, ya cuando lo identificamos y aceptamos lo que está pasando con nosotros, podemos irlo trabajando. Entonces, pues como todo esto, y ahí es donde igual tiene relación con lo que habíamos hablado al principio, de Sí. esto de que a veces tenemos un pensamiento único de una sola temática, ¿no? Porque ya llegamos a ese punto en donde estamos pensando, por ejemplo, en las personas que tienen esta obsesión con la limpieza, por ejemplo, es netamente en la limpieza.
Entonces también ese patrón de pensamientos es solamente en esa temática, que claro que hay que reconocer que a veces nosotros tenemos estos pensamientos obsesivos porque queremos evitar o evadir cubrir otras cosas de nuestra vida que están pasando. Entonces, pues sí tiene mucha relación. Justo ese punto, algo muy importante que a mí me cambió fue el identificar como, a ver, estoy pensando esto, pero porque en mi vida estoy atravesando estas situaciones que no estoy viendo o que no estoy contemplando en su totalidad. Entonces, cuando hice ese cambio de, tenía esa clase de pensamientos porque estaba atravesando una época fuerte, a mí me cambió, sentí el dolor por esta época fuerte y después ya pude incluso ver con mucho más claridad los pensamientos y se disiparon muchísimo. Entonces, creo que ese es un punto muy importante que ahorita tocas, Steffi. Oye, para cerrar ya, ¿cuáles son los 3 puntos clave que tú dirías sobre esta plática que estamos teniendo? Cómo identificarlo, cómo qué hacer para procesar estos pensamientos o los 3 puntos clave. Yo diría que uno sería el autoconocimiento, como me acabas de decir, estos momentos de reflexión y de autoconcepto. Fundamental, creo yo, el poder reflexionar por un momentito, incluso dedicarnos en el día unos 10 a 15 minutitos a reflexionar sobre cómo están nuestros pensamientos. Hay un ejercicio que a mí me encanta y siempre lo utilizo y lo utilizaré porque me parece increíble y lo aprendí igual con desansiedad. Esto del vaciado de mente a mí me encanta muchísimo porque creo que es una manera de lo abstracto que tenemos en nuestra mente hacerlo más tangible y tratar de verlo desde otra perspectiva. Incluso al escribirlo nos damos cuenta de qué es lo que realmente estamos pensando, porque una cosa es lo que tenemos acá en la mente y otra muy distinta lo que ya ponemos en un papel. Incluso en un papel de lo que en nuestra mente está pues todas unas 10 líneas, en un papel se hacen 3 o 4 líneas. Entonces pues también sería como poder hacer el ejercicio de vaciado de mente, que en sí pues es escribir en una hojita en forma de lista todos nuestros pensamientos, que en realidad no es importante volver a releerlos, simplemente con escribirlo ya nos ayudará para poder liberar todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Y pues también es importante como darnos ese momentito para desconectar de nuestros pensamientos y no tratar de decir, pues no, ya no voy a pensar en esto, ya no voy a hacerlo, ya no quiero pensar en tal situación, sino aceptar que está pasando y que nosotros tenemos el control también de eso, porque es súper importante darnos cuenta que los pensamientos solo son pensamientos, así como la atención, como la memoria, pues todo eso es un proceso cognitivo, pero que en realidad no está creado para que nos dé un peligro o para tenerle el miedo o el pánico, sino más bien para reconocer de qué estamos hechos. Entonces, pues también mi recomendación sería utilizar como esa técnica, como decías tú en algún momento, de relajación, de conexión y de darnos cuenta que somos seres humanos naturales, que tenemos varios procesos de subidas y bajadas y que eso es lo que realmente nos hace que creemos nuestra vida y nosotros mismos le demos la importancia necesaria a lo que está pasando. Claro, y conocer que es perfectamente normal. Me gusta, Steffi. Mil gracias. Vamos a cerrar esta conversación y ya nos vamos a tener que despedir, pero bueno, es un tema que tiene muchísimo. Por eso también creo que es importante seguir platicando sobre estos temas y darnos el espacio, ¿no? Pero te agradezco muchísimo, Steffi, y espero poder platicar pronto contigo de nuevo sobre este tema. Muchísimas gracias a ti, Mari Carmen, y espero ¿Vale? que lo que hemos hablado sea de mucha utilidad para la comunidad. Va, claro que sí. Cuídate mucho, ¿eh? Tú también, un abracito. Bye bye. Y vamos a seguir con más de este tema. Bueno, recordemos que en la página de Desansiedad, en el blog, en Instagram, en YouTube tenemos más información sobre este tema. Entonces, si están interesados, vayan a leer, infórmense y creo que es muy interesante. Creo que a todos nos funciona saber sobre este tema. Entonces, bueno, pues nos vemos en el siguiente capítulo y aquí seguiremos.